tan magistral que te deja asombrado, tan inspirador que cambia tu vida, tan hermoso. Hola, muy buenas noches a todos ustedes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un podcast más de Aequitas et Justitia para todos ustedes. Espero se queden aquí en TikTok y bueno, pues lo que por ahí se vayan a conectar en Facebook. Ya andamos por aquí. Una disculpa, la verdad es que empecé un poquito tarde, ya no pude hacerlo más temprano. El trabajo a veces pues no permite que sea un horario como comúnmente lo vengo manejando. Pero bueno, pues el día de hoy, como se puede ver más o menos aquí en TikTok, un pequeñito flyer, viene un moño negro y viene pues algunas letras que no se ven muy bien. Este programa no lo pude hacer la semana pasada por algunas situaciones, pero ya estamos por aquí. El día de hoy voy a hablar un poquito, no voy a retomar casos en específico, es decir, no voy a mencionar casos en específico de las muertes o tragedias de aquellos alumnos de los que han sido víctimas dentro de las escuelas y fuera de ellas. No voy a mencionar nombres, ¿ok? Voy a mencionar de quién es la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad como tal, quién tiene la obligación de informar algunas cuestiones, cuál es la obligación por parte de los alumnos, cuál es la obligación por parte de los padres de familia, cuál es la obligación del docente y cuál es la mayor y la principal obligación de la SEP como tal. Obviamente esto es a nivel nacional en nuestro país, México, no en otros países, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, se han dado muchas notas en internet, en las noticias, a nivel internacional y no solamente nacional, en las cuales pues nos hemos percatado que se han dado muchas muertes o muchos fallecimientos de alumnos desde preescolar, primaria, secundaria, escuela media superior, que son la educación básica como tal. Ya a nivel universitario ya no es una escuela básica o ya no es la escolaridad básica en este sentido. Por tanto, lo que más importa es aquellos niveles dentro de la educación básica, como nos lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Guía Operativa, así como el reglamento interior de esta Guía Operativa de la SEP, la cual ha tenido muchísimas reformas, ¿no? En algunas anteriormente se le daban más facultades a los profesores para tomar ciertas situaciones o ciertos correctivos hacia el alumnado o incluso hacia los padres. Desafortunadamente ahora con las generaciones pues ya muy susceptibles, intentando que no se vayan a sentir ofendidos, que los padres de las nuevas generaciones no se sientan también ofendidos. Desgraciadamente se ha caído en lo absurdo y en la permisibilidad de ciertas situaciones que por tanto quieren siempre responsabilizar al docente cuando muchas veces el docente no siempre tiene la responsabilidad completa. ¿Por qué? El docente no es el papá de los niños, para empezar. Los docentes no son los padres de los niños, o sea, de los alumnados, ¿sí? O del alumno en este sentido. Sin embargo, lo cierto que es un tutor parcial de los alumnos durante el lapso o el horario en el cual esté aperturado el turno al que vayan sus hijos, ¿sí? Acorde al nivel de estudios que se encuentren cursando en este sentido, ¿sí? La educación, ¿por quién va principalmente?
por los padres, no por los maestros. Los maestros guían a sus hijos a que tengan un mejor aprendizaje en cuanto a ciertas materias para desarrollarse en su crecimiento y que en su momento pues sean jóvenes de bien, los cuales estos jóvenes en este sentido puedan aprender a desarrollar, aprender a valerse por sí mismos, que decidan estudiar o no estudiar una carrera, ya sea técnica o ya sea profesional, algún tipo de ingeniería. Pero la educación, ¿desde dónde se aprende? No se aprende completamente en la escuela. La educación se aprende primeramente desde el hogar. ¿Por qué? Porque desde que somos bebés, pues obviamente estamos en contacto con papá y mamá, o con dos mamás, o con dos papás, o con un papá que ahora se llama papá soltero, siempre se le ha dicho así, que a lo mejor pues nada más tiene al papá, o a veces que solamente tiene a la mamá, o incluso que a veces son educados por los abuelos por alguna situación, ya sea que pues mamá fallece, papá fallece o ambos padres fallecen. En este sentido pues a veces los abuelos se hacen cargo de ellos o los tíos se hacen cargo de ellos, ¿no? En este sentido. Por tanto, la primera educación corresponde a los padres o a los tutores legales de los niños en general. Niños es la palabra en general. Y tal vez voy a sonar muy mal en lo que voy a decir, pero aún siendo abogada yo no puedo caer en el ridículo de hablar con un lenguaje inclusivo, cuando inclusivo es un lenguaje de señas, un lenguaje en braille en este sentido, o una lengua de señas. ¿Por qué? Porque ahí sí las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen que recurrir a otras herramientas para poder comunicarse. Sin embargo, esto que le llaman lenguaje inclusivo del todas, del todes, etcétera, o del ella, realmente es un simple modismo que aun cuando la Real Academia Española haya caído en estos nuevos modismos, hay una regla de gramática, señores. Hay gramática que nosotros tuvimos que haber estudiado, todavía estas generaciones tuvimos que haber estudiado en la primaria, en la secundaria, que se te refuerce incluso en la medio superior. Entonces yo no voy a hablar de todes ni ellas, no, o sea, yo no voy a caer en el ridículo siendo abogada. Yo respeto, ¿por qué? Porque todos merecemos respeto. Sin embargo, niños se refiere en plural, de cualquier género, ¿sí? Aquí al referirse de los alumnos es en general, ya sean niños, ya sean niñas, ya sean alumnos con la identidad de género con la que cada uno se pueda identificar o elija en ese sentido, pues crecer, desarrollarse, desempeñarse y demás. ¿Ok? Entonces, los alumnos también es una palabra en plural que de acuerdo a la gramática no tiene un género en específico. Nos habla la palabra alumnos o el alumno en este sentido como aquella persona o aquella personita que está cursando un nivel de educación, ¿ok? Por tanto, en este sentido, la educación se aprende en los padres y se comienza a reforzar mediante los profesores o mediante los docentes en la escuela que sea del agrado y también de las posibilidades o recursos económicos que tengan pues los padres de familia en este sentido. Padres de familia es en general, ya sea con dos mamás, con dos papás, con una mamá, con un papá, con papá y mamá, ¿ok? Padres de familia en general. En este sentido, sabemos que existe la educación básica pública y la educación básica privada. La pública es aquella que es impartida por el gobierno mediante la creación de escuelas del mismo gobierno o de la Secretaría de Educación Pública en este sentido. La educación privada corresponde a instituciones
privadas que han sido reconocidas por la misma SEP porque pagan derechos en este sentido para seguir los planes de la SEP o para ser avaladas por la SEP en este sentido, con planes a lo mejor un poco distintos a los que maneja la escuela básica en este sentido. ¿Y qué va en esta cuestión? Pues obviamente la misma palabra lo dice. La escuela privada o la educación privada corresponde a instituciones que obviamente cobran una inscripción, una mensualidad, que tienen un programa de educación más amplio para los hijos, ¿ok? Y la escuela básica pública pues viene en un glosario general de las materias en general que se dan a nivel básico y medio superior en este sentido, acorde a una guía operativa de la Secretaría de Educación Pública en este sentido. Las escuelas privadas pueden seguir o siguen muchas veces lineamientos pedagógicos en este sentido, es decir, por especialistas en una educación que puede ser mediante el método Montessori y muchos otros, cuando la escuela básica muchas ocasiones no adopta ese tipo de bases. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen ni el horario ni tienen los recursos el docente público como tal para seguir todos esos métodos. Por tanto, los planes generales de trabajo o el plan que desarrolla cada profesor a nivel básico, que es en escuela pública, cada uno lo determinará acorde a la Secretaría de Educación Pública en este sentido, ¿ok? Ahora bien, cuando va esta cuestión, ¿qué nos dice principalmente la ley? Bueno, la ley en su artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, de nuestra Carta Magna para los que viven aquí en México, nos establece lo siguiente, ¿no? Y aquí viene. Se han cambiado, se han modificado, se han derogado algunos párrafos, pero principalmente el artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media, superior y superior. Cuando la básica se compone de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Medio superior pudiese considerarse todavía educación básica. Sin embargo, lo que es la superior ya es a elección del alumnado o del chico que quiera seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que los padres tienen la obligación, por ser los simples padres de los menores, a obligarlos a estudiar. A ellos comprometerse a presentarlos en una escuela, a que tomen una educación, y por tanto los niveles básicos implican hasta secundaria y medio superior. ¿Por qué? Porque aún son menores de edad, y como menores de edad no tienen la capacidad jurídica ni tampoco tienen la capacidad o el criterio necesario para saber cuál es la mejor decisión a tomar en ciertos aspectos. Por tanto, en ese sentido, la educación es obligatoria hasta la escuela medio superior. Muchas ocasiones hay padres que dicen, es que no quiere ir, es que ya me cansé, o padres muchas veces que ya no tienen los recursos para cubrir esas necesidades básicas del menor. Sin embargo, un ejemplo, para las escuelas rurales y en general se han destinado recursos o becas o seguros de la misma Secretaría de Educación Pública para asegurar que los niños, en este caso los alumnos, puedan tener esa educación básica, y que los padres tienen la obligación, ahora sí, de presentar a los alumnos a que tomen clase.
¿sí? Quieran o no quieran, porque son menores de edad, y en ese sentido ellos no pueden tomar muchas decisiones. Hay decisiones que sí pueden tomar por ser menores de edad. Las decisiones que pueden tomar como menores de edad es en qué momento pueden comenzar con su vida sexual activa, ¿ok? Porque ese es un derecho humano que todo individuo tiene, así como el derecho de la educación, pero en cuestión de la educación, ellos no tienen la facultad para decir sí o no. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad y jurídicamente tampoco tienen la capacidad para tomar esa decisión. La obligación y la decisión es de los padres para obligarlos y presentarlos a que estudien por lo menos las escuelas básicas o la educación básica en este sentido. Una vez que hayan cursado la escuela pues medio superior en este sentido, y ya teniendo la mayoría de edad, que la escuela medio superior por regla general un alumno la termina a los 18 años, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya el joven, el joven en general, el alumno en general, tomará la decisión a partir de que tiene los 18 años, que es la edad que estipula la Constitución política, que determina que es mayor de edad, cumpliendo los 18 años, para determinar efectivamente si quiere seguir o no estudiando, si quiere seguir teniendo una mejor preparación o no tener una mayor preparación, ¿sí? Por eso se dice, en este sentido, que la educación se aprende de los padres. Desgraciadamente, ¿qué nos hemos percatado? La mayoría de estas nuevas generaciones, y no me van a dejar mentir, desafortunadamente, la mayoría de estas nuevas generaciones le dan ejemplos a los menores de situaciones que no están en su etapa de desarrollo para comprender, y que hasta el momento muchos de estos adultos se molestan en este sentido. ¿Por qué? Porque dicen que nadie debe de decirles cómo educar a sus hijos. Si bien es cierto, hay situaciones en las que uno debe de respetar. Sin embargo, en este sentido, también lo es que el padre tiene la obligación de tomar en cuenta aquellos consejos que le puede dar un profesional o un familiar cuando está viendo que la educación o aquello que está aprendiendo su hijo no es la mejor manera. ¿Por qué? ¿Cuántos videos de TikTok no hemos visto aquí de padres o madres bailando perreo con sus niños pequeños, bebés, ya no tan bebés de 1, 2, 3 añitos que ya más o menos se fijan, y los niños imitan a los adultos? ¿Cuántas veces no hemos visto padres que desgraciadamente pues se dedican a delinquir en cualquiera de sus modalidades, y los niños aprenden eso? Desafortunadamente, entonces, ¿cómo se pretende o cómo quieren culpar a un docente de que un alumno no aprenda, o que de un alumno sea grosero, que un alumno le falte al respeto a algún compañero o alguna compañerita en este sentido? Sí, los padres lo están haciendo y le están dando ese ejemplo. Si bien es cierto, tanto una psicoanalista como una pedagoga, de las cuales yo he podido ver sus videos, aprendido, he ido a cursos con ellas, lo han comentado. Si bien es cierto que todos tienen una libertad de criterio, una libertad de educación, también lo es que los niños imitan lo que hace el adulto. ¿Por qué? Porque el niño, al apenas estar desarrollando su cerebro y haciendo esas conexiones neuronales,
aprende de la imitación, no aprende como tanto de la experiencia. Aprende en sus primeros años imitando lo que hace el adulto, imitando e incluso acorde a los aromas que va percibiendo. Cómo escucha lo que el adulto dice, y ellos imitan, y por tanto al imitar aprenden. Si un padre permite, porque se escucha, ay, bien gracioso, oír que el niño ya dice una grosería y le aplauden, ¿cómo pretenden que cuando su niño esté más grande pueda ser reeducado, o incluso un docente le pueda llamar la atención si los padres le están dando esa permisibilidad al niño? ¿Ok? Por tanto, entonces caemos en esta situación. La educación viene de la casa, de la familia, aun cuando sea solo mamá, solo papá, dos mamás, dos papás, no importa, pero se aprende desde casa. Por eso siempre nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos les decían a nuestros padres: fíjate lo que estás haciendo, porque el niño aprende de ti, dale buenos ejemplos. ¿Qué esperamos de estas nuevas generaciones, donde se conocen como niños cristal, a estos niños que ahora son niños emperador, que ahora se dedican a ser ninis, que no trabajan, que no estudian, que no tienen una vida de provecho, que no les importa en este sentido pues prácticamente nada en esta cuestión? ¿Por qué? Porque no se les ha obligado y no se les ha dado también ningún otro ejemplo en el cual, en este sentido, pues el alumno, o en este caso los niños, puedan en esta cuestión aprender un ejemplo positivo. Si solamente están viendo que sus padres en general se la pasan bailando perreo en TikTok, pues incluso poniendo a los niños a bailar con ellos en ciertas posiciones, que pues no está bien. ¿Cómo quieren que el niño aprenda, y por qué tratan de responsabilizar al docente si lo que le enseñan al niño son groserías? Si le permiten al niño que diga, etcétera, 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 y le aplauden porque de chiquito se oye gracioso, y pues lo van dejando, y lo van dejando, y lo van dejando, y cuando ya llega a la escuela, pues el niño, ¿qué dice? ¿Y con qué amenaza al docente? Te voy a denunciar. El docente no todos los docentes maltratan a los alumnos, ¿sí? No todos los docentes lo hacen. ¿Por qué? Porque eso lo aprenden. ¿De quién? De los padres, de las madres, de las familias y del entorno en el cual ellos se están desarrollando en este sentido. Ahora bien, vamos a esto. Si la educación se aprende en este sentido desde el hogar, desde casa, con los ejemplos, con la imitación, y que la misma guía operativa lo dice, porque de verdad la misma guía operativa nos señala que la educación básica y la educación primordial viene de la casa, y que por tanto el refuerzo y el nuevo aprendizaje viene a partir del docente, donde el docente se encarga de enseñar que el niño aprenda ciertas cuestiones, ciertos comportamientos en esta índole, para que se desarrolle mejormente. ¿Por qué? ¿Para qué sirve principalmente una guardería, aparte de cuidar a los niños? Para que el niño no tenga un apego ansioso hacia papá, hacia mamá o hacia el entorno. Cuando un niño tiene ese apego ansioso, ¿qué hace? Pues llora, manipula. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar un apego.
La misma psicología y la misma neurociencia y la misma pedagogía dicen que el niño en ciertas situaciones debe de aprender de su propia experiencia y debe de aprender a desapegarse en ciertas circunstancias y en ciertos momentos de los padres o del entorno familiar, para que de esa manera aprenda y de esa manera identifique situaciones de riesgo en este sentido, y identifique aquello a lo que se le llama bueno y malo. No puedo entrar en estas definiciones bien del bueno, del bien y del mal, porque pues obviamente estamos hablando de alumnos que todavía no tienen esa capacidad para definir si existe como tal algunas circunstancias. No estamos hablando de filosofía, estamos hablando de algo real. Se le debe de enseñar desde casa al niño qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, y qué conlleva ello. ¿Por qué? Obviamente, un niño, y todos lo hemos pasado de pequeños, o la mayoría en su momento lo hemos pasado, cuando el papá te dice, o la mamá, o la abuelita, no te subas que te vas a caer, que no te subas que te vas a caer, te caes. La mayoría de las generaciones pasadas, de los que nacimos entre los 80 y hasta los 90, los papás que decían, híjole, ya se cayó. Cuando ya veían que ya era una caída muy fea, pues iban y te levantaban, pero no te consolaban, te decían, te lo dije. Y ese te lo dijera porque para que aprendieras con tu experiencia que si tú lo volvías a hacer, te ibas a volver a lastimar, ¿sí? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Bebé chiquito, papito chulo, mamita, deja ir, mi niño, ya deja ir. A ver, vamos a hablar. Tú, y es algo muy cierto, no puedes ser amigo de los hijos. Tienes que tener el papel de padre. Tu papel es ser papá, ser mamá, ser abuelo, ser el tutor del niño. No puede ser el cuate, el amigo, el brother, el carnal, como muchos lo llaman, o como siempre se le ha dicho coloquialmente, el valedor, el brother. O sea, no puede ser eso. Tienes que ocupar el papel de padre. Por eso la ley lo dice. La familia se integra de padres, madres, abuelos, de hermanos, tíos, y cada uno tiene un papel, y que ese papel se tiene que respetar. Por tanto, en ese sentido, tu papel es de padre, de madre, de abuelo, de tío, y cada uno debe de tener ciertos límites, ¿sí? Si el abuelo o los abuelos son los que cuidan a los niños porque papá y mamá se van a trabajar, o porque mamá se va a trabajar, o porque papá se va a trabajar, etcétera, entonces no puedes tampoco prohibirle a quien lo está cuidando que no le llame la atención a un niño. ¿Por qué? Porque tú únicamente lo estás proveyendo de lo económico para darle las herramientas para una educación, pero no estás al 100%, y no porque no quieras. Muchos papás en general, de cualquier género, pues tienen que trabajar para poder cumplir, ¿sí?, con las necesidades básicas de sus hijos, para poder darle en este sentido una educación, para poder darle los alimentos, darle ropa, pues llevarlo al médico, etcétera. Entonces, tú no puedes coartarle los derechos ni quitarle, ¿sí?, el derecho o la facultad al tutor de llamarle la atención a tu hijo. Y desgraciadamente estas nuevas generaciones, con el papito chulo, mamita chula, mi bebé, mi niña, déjalo, mira, dale. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho una generación de niños emperador. Si bien es cierto que desde generaciones pasadas han existido estos niños emperador, no eran tantos como lo son ahora. Los ninis, que son ni estudian ni trabajan, son niños emperador.
¿Por qué? Porque los padres, con tal de que no les den lata porque están trabajando, porque llegan estresados, porque quieren salirse a pachanguear, que también tienen el derecho los padres de decir, a ver, voy a irme a tomar un cafecito con la amiga, de vez en cuando, es válido, pero no siempre. Y para que ahora las nuevas generaciones de padres puedan hacer muchas cuestiones de ellos, todo les facilitan. Entonces, el niño no aprende a valorar. Si no valora y si no aprende en casa, menos va a aprender y menos va a respetar en una institución de educación básica, ya sea en una institución privada o en una institución pública. Ese es un gran problema que tiene el docente o que tienen los docentes a nivel básico, ya sea desde guardería, desde preescolar o kinder, desde primaria, desde secundaria y hasta medio superior. ¿Por qué? Porque ahora estas nuevas generaciones dicen, ya pues si tú me gritas te puedo denunciar. Si tú me das un coscorrón te puedo denunciar. Ojo, eso no es violencia, señores. Y yo como abogada se los digo, eso no es violencia. La violencia son aquellos golpes que sí te causan una lesión, ¿sí?, física, psicológica realmente, en la cual se acredite que no es un correctivo, que el niño ya lo sangraron, lo dejaron mal, le fracturaron un brazo, que realmente le están haciendo violencia. Pero el llamarle la atención no es violencia, señores. No hay que ser tan permisibles en situaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los alumnos que han fallecido últimamente en escuelas, tanto privadas como de gobierno, los padres, ¿dónde estaban? Muchos de ellos, padres que ni siquiera sabían que sus hijos se habían salido de casa para regresar a cierto lugar y ponerse a pelear con sus agresores. ¿En dónde estaban esos padres? Padres que intentan culpar de todo al docente cuando el docente ya no tiene las facultades completas. ¿Por qué? Porque no es el papá, no es la mamá. El docente es una persona especializada en cierto tipo de desarrollo para apoyar al alumno a que aprenda y siga desarrollando sus capacidades para que en algún momento pueda ser independiente y poder tomar mejores decisiones acorde a su aprendizaje. Pero no es papá y no es mamá. Si bien es cierto que los profesores tienen a su cuidado al alumno o a los alumnos y que tienen o son los tutores parciales durante el turno que tienen o en actividades extraescolares, lo cierto es que tampoco son papá y mamá. Ellos tienen la facultad o deberían de tener la facultad de dar reprimendas al alumno. Y no quiero decir que ya con esto los van a golpear, los van a sangrar, no. Una reprimenda es llamarle la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces el alumno hasta cierto punto es responsable de las cosas que le llegan a pasar al alumno. ¿Por qué? Porque el alumno ya se está peleando con el compañerito, porque el alumno está jugando con las tijeras, porque el alumno se está parando constantemente y se sale y corre. Y si bien es cierto que no podemos controlar las caídas, las raspadas de los niños, ¿por qué? Porque juegan, porque tienen derecho a jugar, pero para eso hay un espacio, hay un horario dentro de las escuelas. Y en este sentido, pues obviamente no se puede culpar de todo al maestro, ¿sí? ¿Quién tiene la culpa? La SEP, por no hacer bien los programas de las guías operativas, y 2, parte de esa responsabilidad es de los padres por ser tan permisibles y no permitir que un docente pueda llamarle la atención a los menores. Perdón.
Es que es cuestión de trabajo y aquí me están molestando. Entonces, en este sentido, no, esta no es. En este sentido, qué quiero decirles con esto? Bueno, muchas veces los docentes no siempre tienen la culpa. Tienen en parte cierta responsabilidad, sí, de algunas cuestiones que ahorita vamos a hablar. ¿Quién tiene la obligación de informar si sus hijos padecen alguna enfermedad, algún trastorno, si van enfermos, etcétera? Es de los padres, de los tutores legales como tal. ¿Por qué? Porque el maestro no es adivino. El maestro no tiene una bolita de cristal a la cual preguntarle y decir, oye, fulanito, mi alumno tal, pues tiene esto, viene así. No, la obligación es de los padres de informar. Muchas veces, ¿qué pasa? En este sentido, vamos a lo siguiente. Muchas veces se ha culpado a los profesores de que el alumno va sucio, que el alumno, que le dejó de tarea, que qué les dejó de tarea, que por qué no hizo la tarea. A ver, señores, los maestros ponen ahí la tarea y muchas veces los alumnos no copian esa tarea. ¿Ok? A veces. Otra. Hay WhatsApp en un horario y las mamás o los papás a medianoche están molestando a los docentes, preguntándoles cosas que ya se han subido al grupo. Esto no había antes, señores. ¿Sí? Esto no había antes. Y no es que yo sea retrógrada, no. No es que yo sea retrógrada, pero hay que tener conciencia, señores. Los docentes también tienen que descansar. Ahora, pasando a esto, ¿qué provoca los fallecimientos de los alumnos dentro y fuera de las instituciones? Si bien es cierto, la violencia siempre ha existido en las escuelas, pero también lo es que antes o en generaciones pasadas, los mismos papás y las mismas mamás no es que crearan buleadores, violentadores, agresores, golpeadores, no, ¿qué decían? Pues si te pega, quítate. Si te vuelve a pegar y si te vuelve a molestar, defiéndete. ¿Por qué? Porque no te la puedes pasar todo el tiempo acurrucando a un niño que cuando sea adulto va a tener una autoestima baja, un niño que no se va a saber defender y que todo el tiempo va a querer que papá y mamá le resuelvan las cosas porque nunca maduró, porque nunca aprendió a valerse por sí mismo. Porque hay gente que hasta ahorita, a los 40 y tantos, y no es que vivan o no con papá y mamá, no trabajan. Gente ya grande que no trabaja. Jóvenes que no trabajan. ¿Por qué? Porque todo le resolvía papá y mamá o el tutor. Todo era resuelto por ellos. Y como todo le resolvían y no lo obligaban y no lo dejaban tampoco madurar, pues es gente que no tiene provecho. Y muchas veces ¿a qué se dedica también? Pues a delinquir de alguna manera. Obviamente no, o sea, los delincuentes se hacen o nacen dependiendo. Un agresor nace o se hace también dependiendo. Hay estudios que se acreditan que cuando hay una alteración en el gen CDH13 y en el gen MAOA, pues obviamente hay un trastorno de la personalidad y una deficiencia en el cerebro que hace que el individuo pues obviamente cometa acciones de riesgo en este sentido, y obviamente aunado a ello al ejemplo que sigue de los padres, al ejemplo que no se le permite que sea corregido en su momento, pues obviamente cómo va creciendo. Ahora, en esta cuestión,
hemos visto muchos fallecimientos en escuelas. Ya vimos un fallecimiento en la secundaria 66, de la cual yo también fui alumna un tiempo. Y también a mí me bullearon en esa escuela. Yo también fui víctima de bullying en otra escuela en la que estuve, que fue en la 128, sí, también fui víctima de bullying, señores, y aquí estoy como profesionista, como abogada. El ser víctima de violencia, sí, y el haber sido víctima de violencia escolar me ha hecho una mejor persona ahora. ¿Por qué? Porque soy profesionista. Y mis padres, afortunadamente, me dieron las herramientas adecuadas y me forzaron a estudiar y me forzaron a terminar mi educación básica, y que gracias a eso yo decidí estudiar una profesión y aquí estoy. ¿Por qué? Porque mis padres no eran permisibles, porque a mí, y yo lo digo con respeto, con honor, y lo agradezco, yo sí era de la generación de la chancla voladora. Yo sí era de la mirada de rayo láser. Yo sí era de la generación de, ¿quieres motivos para llorar? Te voy a dar motivos para llorar. Yo sí era de la que si yo hacía un berrinche, a mí sí me daban un correctivo. 2 tés bien puestas, guajoloteras, y con eso aprendías porque aprendías, ¿sí? Y yo lo agradezco, porque si no, yo sería como todas estas nuevas generaciones de cristal que le gritan a los padres, que le gritan a los abuelos, que le gritan a los hermanos, que les gritan a los tíos, que les gritan a los docentes, ¿sí? Y que son la mayoría de esos niños agresores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora las nuevas generaciones dicen que con un correctivo se les trauma. ¿Cuál se les va a traumar? Al contrario, discúlpenme, señores, pero yo en mi generación, y tengo 39 años y nací en el 1984, yo no estoy traumada por eso, porque gracias a eso todavía existimos profesionistas y que tratamos de ser gente de bien y provechosa. ¿Por qué? Porque gracias a la educación que nos dieron nuestros padres, que nos dieron nuestros abuelos, gracias al permiso de los mismos padres de permitirle al docente o al maestro que te diera correctivos, somos personas que no delinquimos de ninguna manera, que no somos agresores de ninguna manera, ni violentadores de ninguna manera, que al contrario, agradecemos y que se está perdiendo esa generación, ¿sí? Yo cuando iba a estar pensando, señores, o de la gente que conozco, en estar denunciando a mis padres por violencia, no, y eran tundas buenas, ¿por qué? Porque es el papel del padre, porque ser padre es una responsabilidad. Y ser padre no nada más es lo bonito, dice, sí, no, hay muchas cuestiones y tienen que corregir los padres, ¿sí? Y desafortunadamente, siendo honestos, desde los 2000 para acá, hemos visto cómo ha crecido la delincuencia. ¿Por qué? Porque los padres no les han puesto alto a los hijos. Hemos visto cantidades inmensas de gente que sigue cobrando pensiones del mismo gobierno sin hacer nada. ¿Por qué? Porque hay pobrecitos, no tiene recursos, pero no es porque no tenga recursos, porque no haya tenido las herramientas básicas o porque no haya trabajado. Es porque nunca quiso superarse, es porque todo le resolvía papá y mamá, porque todo le daban a manos llenas papá y mamá. También lo es que, pues obviamente, si tienen padres que delinquen, pues obviamente el niño va a aprender de eso. Obviamente, y yo he sido testigo de eso. Hay niños, hay hijos que sus padres son delincuentes y aún así los niños aprenden y deciden no ser o no recorrer el mismo camino que sus padres. Y ellos no son delincuentes. Por eso el delincuente, el agresor, el violentador a veces nace y otras ocasiones se hace. ¿Por qué? Por la permisibilidad que se está dando en estas nuevas generaciones. Dice Juan Carlos, saludos y muy feliz noche. Gracias, Juan Carlitos, o manitas del diablo. Ya luego les comentaré, pues Juan Carlos, que está aquí en Facebook, él es cineasta independiente. Tenemos por allí un proyectito que
apenas está retomando. Él ya hizo su nuevo cortometraje, yo aquí haciendo el anuncio parroquial, su nuevo cortometraje que se llama Desaliento. Ya está el tráiler ahí en YouTube, está bastante bueno y ya en brevedad él nos dirá en dónde lo presentarán o dónde será la premier de su cortometraje. La verdad es que vale mucho la pena. El cortometraje tiene muy buenas actuaciones, pero bueno, pues vamos a seguir con esto. Ahora, entonces, en ese sentido, la ley pues nos dice que la educación es inicial, preescolar, primaria, secundaria y medio superior, ¿sí? A lo cual los padres tienen esta obligación. La educación se basa en el respeto irrestricto, en la dignidad humana y en la dignidad de las personas. Su enfoque debe de ser acorde a los derechos humanos universales y de igualdad sustantiva en este sentido. Por tanto, regresando, si hablamos que la educación se basa en los derechos humanos universales, en la igualdad sustantiva, que se basa obviamente en desarrollar las facultades de un ser humano y fomentar en él el amor no solamente a la patria, sino principalmente al respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia, la internacionalidad, la independencia y la justicia, también a la honestidad. Entonces, los valores, ¿sí?, que es una mejora continua. ¿De dónde empieza? Desde casa. ¿Dónde se sigue? Pues obviamente en la escuela, ¿no? Dice, gracias por todo, por ser parte de la producción, vendrán más proyectos. Así es, Juan Carlos, y yo te deseo oro y miel, y a todos oro y miel, mucho éxito. La verdad es que a lo mejor no todos van a entender sobre el oro y la miel, pero el oro es un metal, ¿sí?, conductor también, que es hasta cierto punto infinito. La miel no es imperecedera, porque aún cuando la miel es pues un recurso, pues la miel no caduca, ¿sí?, y las abejas siguen trabajando y trabajando y polinizando y siempre hay miel. Se han encontrado, y esto es algo muy breve, se ha encontrado en Egipto tumbas y pirámides con tumbas y sarcófagos y demás riquezas de faraones y demás, y de nobles y demás, que tienen jarrones llenos de miel. Y la miel pues obviamente es imperecedera, entonces lleva más de miles y miles y miles de años, imagínense. Entonces y bueno, son muchas otras cuestiones, pero pues ya luego se las explicaré. Entonces, en ese sentido, ¿dónde empieza? Con los padres. ¿Quién tiene la obligación de enseñar los principales valores, la principal educación, que el niño aprenda a diferenciar lo bueno de lo malo? Los padres o los tutores, para que posteriormente en una escuela donde se le empieza a desarrollar sus facultades del niño y a descubrirse si el niño tiene algún otro tipo de habilidades mejoradas o si tiene algún retroceso en sus habilidades. ¿Dónde es? Pues obviamente en la escuela. ¿Por qué? Porque en ese sentido el docente va a poder en esta cuestión darse cuenta porque él es una persona especializada o un profesionista en la educación que se especializa para identificar ciertas cuestiones que los padres no se dan cuenta. ¿Por qué? Pues porque papá y mamá, bueno, los padres en general, pues son nuestros padres, pero no son especialistas muchas veces en ciertas situaciones, a menos que tu papá o tu mamá o tus mamás o tus papás o tus tutores pues sean pedagogos, sean psicólogos, sean docentes, ¿no? O que sea un especialista en la salud. Bueno, pues desde pequeño se dará cuenta de algunas situaciones, si tienes algún trastorno de la personalidad, o si tienes alguna disminución en ciertas capacidades, o algún tipo de discapacidad en tu desarrollo, o algún trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, entre otras, que obviamente
No quiere decir que la persona o el alumno no puede irlos desarrollando. Claro que puede ir desarrollándolos. Para eso, pues hay una educación inclusiva, un lenguaje verdaderamente inclusivo y no, y discúlpenme que lo diga, pero son estupideces los que hablan con sus todes, ellas. Eso es una estupidez, señores. Hay que aprender a hablar bien, ¿sí? Porque uno respeta, yo respeto, créanme, yo respeto. Pero también así como uno respeta, estas personas tienen que aprender a respetar nuestros derechos y no puedes obligar a otra persona a que forzosamente te hable de todes, ellas, no, o sea, no, señores, eso no es un lenguaje inclusivo, eso es una estupidez aprendida por la permisibilidad. Hay que aprender realmente la lengua o la gramática real del sentido del lenguaje, del sentido de la comunicación, del sentido de la escritura, ¿sí? O sea, hay que estudiar, hay que aprender, hay que desarrollarse, no hay que irse con esas estupideces. Un lenguaje y una educación inclusiva, señores, tienes un maestro que aprenda lengua de señas, tienes un maestro que aprenda braille. ¿Por qué? Porque si un alumno, ya sea en una escuela privada, ya sea en una escuela pública, te llega un alumno, porque tampoco puedes coartar al alumno que porque sea un invidente o porque tenga una discapacidad, ya sea motriz o una discapacidad en el habla, etcétera. No lo vas a coartar ni tú como padre ni tú como docente de que el alumno aprenda. Entonces, si el alumno tiene algún tipo de discapacidad en este sentido, pues ¿qué vas a hacer? Primeramente, vas a estudiar tú como profesional o profesionista o especialista en la educación un lenguaje que pueda adaptarse a él. Porque el alumno no se va a poder adaptar siempre a tu ritmo como docente, sino tú como docente también te tienes que adaptar al ritmo de los alumnos. ¿Por qué? Porque hay alumnos que son de lento aprendizaje y no quiere decir que por eso no aprendan, no, simplemente que algo, y escúchenme bien, eso es algo que en neurociencia te lo enseñan. Algo en tu cerebro, en esa sinapsis neuronal, esas neuronas no tienen la misma conexión que en una persona con una capacidad de aprender con agilidad. Cada individuo, cada cerebro es distinto. Cada red neuronal es distinta. Muchas veces, ¿a qué se debe que hay un lento aprendizaje? Y vamos a lo siguiente. A veces un lento aprendizaje se deriva porque a veces el embarazo es de alto riesgo, porque a lo mejor el bebé nació prematuro, porque a lo mejor el bebé pudo haber bebido líquido amniótico, o porque a lo mejor el bebé ya se estaba pasando pues las semanas del embarazo y ya a lo mejor tenía algún tipo de sufrimiento fetal. Hay por ciertas situaciones, incluso cuando hay bebés que tienen una fiebre muy alta, o sea, desde bebitos, una fiebre muy alta y que no es controlada a tiempo, puede traerles como consecuencia algunas situaciones. Entonces, el docente tiene que adaptarse al alumno para aprender cuáles son las debilidades del alumno y cuáles son las habilidades del alumno, ¿sí? Para que de esa manera pueda crear una dinámica de aprendizaje de forma global y aparte alguna muy en especial con el alumno que tenga algún tipo de esa discapacidad. Acuérdense, no son capacidades diferentes, son discapacidad. Y el hecho de tener una discapacidad no quiere decir que se le esté discriminando y no quiere decir que no puedan aprender a hacer las cosas que los demás hacen. Obviamente lo van a hacer acorde a la capacidad y acorde a cómo su cerebro lo vaya captando y cómo vaya aprendiendo el alumno en este sentido, ¿ok? Y la ley lo dice así, el docente también tiene que adaptarse en este sentido a las capacidades del alumno. Ahora, en esta cuestión, eso es un lenguaje.
inclusivo, braille, señas. ¿Por qué? Porque es realmente lo que se necesita. Porque una persona, pues obviamente tiene una discapacidad y no todos tenemos la educación, ni todos tenemos la habilidad para aprender a comunicarnos en señas, ¿ok? Y el docente se encarga de eso. Ahora, en este sentido, así como nuestra misma Constitución política nos dice en el artículo 3 que toda persona tiene derecho a una educación básica, laica, gratuita, y en algunas cuestiones, bueno, pues se dan permisos para que instituciones particulares puedan hacerlo o puedan prestar los servicios de educación, pues obviamente particular. Se ha creado una ley general de educación. En esta ley general de educación, ¿qué nos dice? Bueno, pues obviamente esta ley general de educación se deriva por ese artículo 3 constitucional. Su última reforma la tuvo el 20 de diciembre del 2023, o sea, en diciembre del año pasado. Entre algunos aspectos de esta ley general de educación, no se estipula, obviamente, cuáles son las autoridades y qué es lo que se considera como educación básica. En este sentido, en educación básica encontramos preescolar, primaria, secundaria y medio superior. Superior ya no se considera una educación básica, ¿por qué? Porque la superior es cuando mayormente un alumno ya tiene la mayoría de edad. Entonces, teniendo la mayoría de edad, ya el alumno decide si quiere seguir estudiando o no, o si quiere comenzar a trabajar. Ahora, en este sentido, en su artículo 5 de esta Ley General de Educación dice que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio o es una herramienta para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, así como sus capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo, fíjense, desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello es contribuir a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Ahorita te lo checo, perdón, pero es que son cuestiones de trabajo, ya después les diré por qué. Entonces, en este sentido, pues obviamente todos tenemos derecho a una educación. Y en nuestro territorio nacional, o sea, México, hay algo bien curioso. ¿Por qué? Porque la educación no solamente se le da a los mexicanos, se le da a toda persona que ocupe o pise nuestro territorio nacional. Es decir, de cualquier país, ¿sí? Sin importar su raza, su etnia, sin importar si viene de alguna zona rural, si viene de algún otro país, con el hecho de que estén ocupando nuestro trabajo. A ver, espérenme tantito. Ay, es que... A ver. Ahorita, espérame. Dame unos minutos y te marco. Perdón, es que es cuestiones de trabajo y a veces hay que contestar. Entonces, en este sentido, bueno, aquí va. Cualquier persona que ocupe nuestro territorio nacional, o sea, en México, tiene derecho a la educación y principalmente pública. ¿Por qué? Porque pues si no tienen los recursos para pagar una privada, pues bien pueden ir a una pública. Aún cuando no tengan una residencia permanente o no tengan una nacionalidad mexicana, siempre que acrediten que están ocupando nuestro territorio nacional y que tienen un domicilio aquí en nuestro territorio, para que de esa manera, pues obviamente el alumno pueda tener esa educación.
Para ello también a los que son inmigrantes en albergues o si viven en albergues también se les puede dar esa educación. Dentro de la educación vamos a lo siguiente, porque ya son las 10 de la noche y tengo muchas cosas que hacer y todavía me falta cenar. En este sentido, pues obviamente la Ley General de Educación estipula que debe de ser gratuita, que debe de ser laica, que en las mismas pues, puede existir o no algunas ciertas aportaciones por parte de padres de familia, donaciones, que en las escuelas públicas debe de haber siempre una cooperativa, que en algunas escuelas públicas que sean de una escuela u horario completo o medio internado como le llaman, o que tengan actividades extracurriculares, pues obviamente debe de haber un comedor en la cual se les debe de alimentar a los niños, obviamente pues con una módica cantidad. Realmente pagan creo que pagan como 15, 20 pesitos a la semana, algo así, por lo que más o menos me ha comentado mi hermana. Creo que a los docentes les cobran, creo que a la semana como 20 pesitos, 25 pesitos por su comida en el comedor. Y hay escuelas que pues aparte de que le dan de comer a los niños, pues también, o a los alumnos también, pues les dan de comer a los docentes que tienen el horario completo en este sentido. Ahora bien, en esta situación, pues la Ley General de Educación nos habla de que debe de haber equidad, una excelencia educativa, que sabemos que no lo hay. ¿Por qué? Porque los encargados, los titulares, los que se nombran como el director de la Secretaría de Educación Pública, a veces ni siquiera pues tienen, a pesar de que a veces son profesionistas, pedagogos, hacen cada barbaridad y siempre los libros de educación pública, laica y gratuita pues tienen errores garrafales, como ya lo hemos visto, ¿no? También dice la Ley General de Educación en este sentido que existen autoridades educativas que deben de promover acciones para la educación, así como también autoridades educativas en las cuales se puede llevar a cabo algún cierto tipo de queja y que ellos se encargarán de investigar a nivel interno y administrativo sobre estas quejas y que posteriormente pasarán a otra autoridad llamada UAMASI y muchas otras autoridades acorde al nivel de educación básica que esté cursando el alumno en este sentido. Ahora, también la Ley General de Educación en este sentido te estipula a manera general cuáles son los fines de la educación: contribuir al desarrollo integral del alumno, promover el respeto, inculcar el enfoque de los derechos humanos, de la igualdad, de promover el conocimiento, del respeto, de que haya un disfrute del ejercicio de los derechos de cada alumno, como de los mismos padres de los alumnos y de los docentes. También, pues en este sentido, habla de cuáles serán los criterios para una educación básica en este sentido, la cual pues tiene que ser laica, separada pues obviamente de la iglesia. Y bueno, hay muchos otros puntos de la Ley General de Educación que vamos a tratar, pues yo creo que en una segunda parte, porque si ya es tarde y ya llevamos 1 hora con 3 minutos en este sentido. Y es bien importante saber en qué momento podemos, como padres o quienes son padres, en qué momento sí pueden exigir algunas cuestiones hacia la SEP, hacia el docente, hacia el director y hacia las escuelas, y en qué momento no. Porque a manera general existe una guía operativa. Esta guía operativa es una guía operativa implementada por la SEP que les comparte a todos sus docentes y que los docentes están obligados a leerla, a firmarla y guiarse acorde a esta guía operativa. Esta guía operativa jurídicamente tiene muchas lagunas jurídicas.
muchísimas, lo cual deja tanto en el limbo derechos de los padres, derechos de los alumnos y derechos del docente, porque lo primero que hacen los padres es culpar al maestro porque el niño ya se le cayó, porque el niño ya tiene raspones, porque el niño llegó con la ropa rota de las rodillas, de una manga, porque el niño ya perdió algo, y a veces no es culpa del docente. ¿Quién es el encargado de no perder las cosas? El niño. Si el docente se deja eso ahí, guárdalo, y el niño lo sigue paseando a diestra y siniestra, ¿de quién es la culpa? Del niño, ¿sí? No del docente. El docente no es el papá. El docente cuida al alumno, le enseña conocimientos, le enseña a cómo llevar a cabo sus actividades, desempeñar su conocimiento, pues si le encuentra más habilidades o que es más inteligente, con un coeficiente intelectual más alto, pues informárselo al director, a los padres, mire, pues su hijo hace esto y esto y esto y tiene más posibilidades de desarrollarse en esto, podemos llevarlo pues a las olimpiadas de conocimiento o a una educación o pues más avanzada, etcétera, ¿no? Y hasta cierto punto el maestro sí tiene que cuidar o salvaguardar la integridad del alumno, ¿ok? Durante el tiempo en que lo tenga dentro del salón o del horario de clase, siempre y cuando el maestro pues obviamente esté presente, ¿verdad? O le corresponda un grupo en específico, porque muchas veces hay padres de familia que quieren culpar a un maestro cuando ni siquiera él es el responsable de ese alumno, porque a lo mejor ese alumno va en otro grado, va en otro grupo, porque a lo mejor su maestro es otro, ¿sí? ¿Y qué hacen los papás? Primero van y le reclaman a los maestros y hasta les pegan a los maestros, porque ahora eso ya se estila entre papás y mamás, que van y les pegan a los maestros, y muchas veces los maestros ni siquiera saben de qué está la situación o de qué va la situación en este sentido. Pero pues los papás ya fueron y ya le pegaron y ya agredieron al maestro. O el alumno, viceversa, ya agredió a algún compañerito, alguna compañerita o al profesor. Ahora, hemos visto muchas muertes por violencia entre alumnos, por violencia de algún docente hacia alumnos, por violencia de algún alumno hacia algún docente, por accidentes o por fallecimientos fulminantes. Y siempre los papás quieren culpar a la escuela. Si bien es cierto que entre el dolor del papá, de la incertidumbre del papá de saber qué pasó, porque luego no se sabe, tienen derecho a que se les dé un informe oficial y que se les diga qué pasó. También hace poco, no puedo decir dónde, pero en una escuela donde mi hermana trabaja, que tampoco puedo decir, es docente, eso sí, ella está en un horario completo, ella es docente de horario completo, es decir, ella sale entre las 4:30 y 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque los papás nunca llegan a recoger a los niños a las 4:30, entonces se tiene que quedar hasta que hasta que entreguen al último niño a sus papás o a sus tutores o a quien determinen dentro de una lista que autorizan para ir por el menor. Comenta que pues se fueron todos y después de ello vienen actividades extracurriculares. En esas actividades extracurriculares hay docentes distintos que pues ella no conoce y que incluso en esa escuela llegan actividades extracurriculares de otras escuelas. El caso es que un niño se quedó encerrado en el auditorio toda una noche y los papás no sabían en dónde estaba el niño. Los papás reportan la desaparición del niño, se levanta la alerta Amber y bueno, pues llega la siguiente mañana y el niño estaba encerrado en el auditorio. Se hace una investigación primordialmente pues en contra del responsable de esas actividades extracurriculares, del director, entre otros. Y se dan cuenta que el niño no era alumno de esa escuela, sino que era de otra. Y que el niño, cuando se le hace su entrevista ante el Ministerio Público, el niño al parecer manifiesta que por alguna situación con sus papás, de la cual
pues no se sabe. El niño decidió esconderse de sus compañeritos, del conserje, del maestro, etcétera, y que no quería llegar a su casa. Y el niño decidió quedarse toda la noche en el auditorio. Entonces, cuando pasan este tipo de circunstancias, pues obviamente se levanta una carpeta de investigación. Ya no es carpeta de averiguación, ya no estamos en el sistema inquisitorio, ahora estamos en un sistema de oralidad penal que es totalmente distinto. Entonces ahora son carpetas de investigación. Se arma una carpetita y se dan cuenta que no puede haber una responsabilidad como tal, porque el niño se escondió, porque el niño ya tiene la edad suficiente para ser interrogado y manifestar y ser valorado por un psicólogo para determinar algunas situaciones, y que el niño manifestó que él era el que no quería llegar a su casa. Pero hemos sabido de muchos casos, como el alumnito de la escuela 66. Yo sí sé dónde está la escuela 66, que está en la Cuchilla Pantitlán, que está antes del metro Pantitlán. Sí la conozco. Desafortunadamente, yo me topé hace muchos años con una trabajadora social y una, pues sí, trabajadora social que pues preparada no estaba, y que permitió que compañeritos me hicieran bullying. Entonces, bueno, pero ya. La escuela no es mala, pero en ese entonces su personal docente sí dejaba mucho que desear. Bueno, ahora que ya estoy más grande lo veo, ¿verdad? Pero antes pues uno que iba a saber. El caso es que sabemos que un jovencito en la escuela secundaria 66, pues después de un accidente, fallece dentro de la escuela. Pues se le informa a los papás del fallecimiento del muchacho. La ambulancia tardó en llegar o nunca llegó y fallece. Se abre una carpeta de investigación, la cual pues la escuela es cerrada hasta que vayan los peritos en criminalística, los forenses, el levantamiento del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se trata más que nada de entender algunos aspectos. ¿Por qué? Porque la guía operativa tiene muchas lagunas jurídicas, ¿sí? Pero entender principalmente cuál es el papel de cada uno de los participantes dentro de la educación. ¿Cuáles son? De acuerdo a la guía operativa, ¿sí? Ya porque ya no me puedo dilatar mucho porque ahorita ando ocupada, entonces tengo que hacer cosas. Pero los padres, ¿de qué son responsables? Los padres son responsables, uno, de mandar a la escuela a sus hijos para que aprendan de educación. Dos, darle los alimentos, las medicinas y atenderlos médicamente a sus niños, ¿sí? En general, de que se le den sus revisiones, ¿sí? Constantemente, ¿ok? La siguiente, una vez que van a inscribir a los niños, pues obviamente tiene que ser acorde a la edad que tienen y al reglamento de las escuelas, como de la guía operativa. Y dos, cuando se les va a inscribir a un alumno, ya sea a una guardería, ya sea a un preescolar, ya sea a una primaria, una secundaria e incluso a la escuela medio superior, se tiene la obligación de exhibir un certificado médico. Ese certificado médico, muchas veces la gente prefiere ir a una farmacia de similares que te puede costar, no sé, ahorita realmente no conozco, no tengo hijos desafortunadamente, 60, 70 pesos un certificado, en donde un médico, si es un médico, pero no te hace una exploración como tal, no hace estudios al alumno, no se determina a estudiar clínicamente al alumno para determinar si padece o no de alguna enfermedad. Si bien es cierto, el padre tiene la obligación de presentar y exhibir un certificado médico avalado por un médico, es decir, que se acredite que ese certificado tiene una cédula y que el profesional de la salud está obligado a informar y poner en ese certificado qué encontró en el niño, si sus
su sistema parasimpático, simpáticos, si su equilibrio está bien, si sus extremidades pues están bien, están completas, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos vean, ¿no? Tienen que ponerlo ahí, si el niño padece de alguna enfermedad o no. También es obligación de los padres informar qué tipo de enfermedades o trastornos padecen sus hijos, porque muchas veces y siempre se ha estilado eso, que los padres ocultan, porque, ay, no, pobrecito, ay, no, los padres tienen la obligación de enterar a las escuelas qué padecimientos tienen los niños, es decir, qué enfermedades congénitas, qué enfermedades hereditarias, si tiene algún trastorno de la personalidad, algún otro tipo de trastorno, si algo, o sea, todo lo tienen que informar los padres al momento de que inscriben a los niños a la escuela. ¿Por qué? Porque de esa manera, en este sentido, se podrán percatar de que efectivamente el niño padece de alguna situación en la cual entonces el docente tendrá que estar más al pendiente de algunas situaciones de los niños. Los padres también tienen que informar si son alérgicos a cierto tipo de medicamentos, a cierto tipo de alimentos, si padecen de asma, etcétera, qué actividades pueden hacer o no. Y un médico que te certifica o que te llena ese certificado tiene que valerse de todas las herramientas médicas para informar y determinar qué tipo de actividades pueden o no pueden hacer los alumnos en este sentido. ¿Por qué? Porque se han sabido casos de que hay chicos o alumnos que han fallecido dentro de las escuelas y al primero que culpan es al docente. Es que usted me lo mató, es que usted le dio. Si en el certificado médico no aparece que sea alérgico a algo y el docente o el médico o la enfermera que tienen en la escuela pues dice, bueno, pues vamos a darle esto porque ya revisaron en el certificado médico y no dice eso, ellos no son culpables. ¿Por qué? Porque ellos están avalando mediante un certificado médico en el cual no aparece, ¿sí?, ningún tipo de alergia a medicamentos, alimentos, etcétera, ¿sí? Por eso es la importancia de que los padres exhiban ese certificado médico adecuado, avalado por un médico, ¿sí?, principalmente. Otra, los padres tienen la obligación de que dentro del curso informen a los profesores si los niños van enfermos, si los niños van con piojitos. ¿Por qué? Pues porque a veces los alumnos, pues los piojitos van saltando de cabecita en cabecita y se hace un contagiadero. Si el niño pues va enfermo de tos, algún tipo de infección, si se le tiene que dar algún medicamento y las instrucciones de cómo se le debe de dar ciertos medicamentos, qué es lo que puede comer y qué no puede comer el alumno, para que de esa manera el docente sepa y esté al pendiente qué es lo que consume el niño y que de los medicamentos que se le tengan que administrar, se le administre en la cantidad que viene prescrita por un médico y no solamente el remedio de la abuelita. ¿Okay? En la guía operativa también nos habla de ciertas situaciones. En su numeral 123 de la guía operativa nos habla de la integridad del alumno. Fíjense, la integridad del alumno no solo se circunscribe a los aspectos que tengan que ver con el cuidado de su persona física, o sea, no solamente con el cuidado físico, también con lo emocional, lo psicosexual, que implica las relaciones que establezcan en el interior de la escuela. Las relaciones que establezcan dentro de la escuela o al interior de la escuela no se refieren a relaciones. No, para que también sus papás no se les metan a eso, no. Las relaciones que se desarrollen dentro de la escuela se refieren a la manera en que ellos interactúan con sus compañeros, que interactúan con los profesores, que interactúan con toda la gente o el entorno dentro de la escuela. A eso se refiere, obviamente con su integridad emocional y psicosexual. Es decir,
los maestros también les reforzarán y les enseñarán partes de su cuerpo y en qué momento deben ser o no tocados y obviamente con qué, con su consentimiento, y que no permitan que ningún adulto, ningún compañero ni nadie los toque de una manera en que los haga sentir incómodos, etcétera, ¿no? También serán respetuosos, democráticos, pacíficos y obviamente en este sentido les enseñarán un marco sobre derechos y dignidad humana, o cuáles son sus derechos y su dignidad, para que ellos mismos les respeten, ellos respeten a sus compañeros y sus compañeros los respeten a ellos como los profesores. En este sentido, también el personal que labora en los planteles educativos en todo momento respetará y hará respetar a los alumnos, considerando cuáles son sus derechos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña o Joven hospitalizado o en tratamiento de Latinoamérica y el Caribe en el ámbito del niño o del joven, en este sentido, sobre también el respecto con la ley de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión a una vida libre de violencia, de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la Ley de la Violencia, de la Ley General de los Derechos, otra vez de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar Discriminación, de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, como la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTI y más, ¿no?, de la Ciudad de México. De igual forma, pues obviamente se van a considerar los criterios necesarios que determinen las prácticas y orientaciones sobre las actitudes y aptitudes de cada alumno en este sentido. Se observarán situaciones en contra de la discriminación emitidas pues obviamente por la CONAPRED y el COPRED en este sentido. Será un marco de convivencia escolar para que de esa manera los alumnos puedan convivir con otros compañeritos, obviamente que pues tengan otro color de piel, tengan otro tipo de creencias, entre otras cuestiones para que se respeten en ese sentido. También en este sentido, pues obviamente la inclusión sobre todo y la dignidad de cada persona. Ahora bien, en esta cuestión vamos a lo siguiente. También el alumno tiene derecho a que se le brinde la salud, a que se le brinden la atención médica para su salud en ese momento. Es decir, tiene derecho a que se le dé la atención primaria o la primera atención dentro de la institución cuando se llegue a sentir mal en este sentido. También se creará un programa de prevención a la violencia en las escuelas, sobre atención de quejas o denuncias por violencia, por maltrato, por acoso, por abuso sexual infantil en planteles públicos y privados en este sentido, en la escuela inicial, básica, especial y para adultos de la Ciudad de México en este sentido. Ahora bien, en esta cuestión hay varias situaciones. ¿Por qué? ¿Cuál debe de ser la conducta del alumno? El alumno tiene derechos, pero el alumno también tiene obligaciones. Las obligaciones del alumno, principalmente, pues obviamente dentro de la conducta del alumno es que los problemas de conducta se atiendan dentro del ambiente escolar, como conductas graves o actos violentos o situaciones particulares en las que incurran los alumnos en la escuela.
dentro de la escuela y fuera de la escuela, a cierta cercanía de la escuela con sus compañeros o con los docentes en este sentido, los cuales pues obviamente serán abordados dentro de las instituciones tal y como lo establecen los acuerdos 96, 97 y 98 del marco de la convivencia escolar en este sentido. Ahora, aquí hay varias situaciones que vamos a abordar en otro tema o en otra segunda parte, porque ya llevamos 1 hora con 24 minutos. Pero es bien importante porque los padres muchas veces de familia dicen que no se deben utilizar cámaras de videovigilancia, que porque eso transgrede los derechos de los alumnos, de sus hijos. No. La misma guía operativa dice que debe de haber cámaras de videovigilancia, obviamente informándoselo a los padres para que estén enterados. ¿Y por qué es importante? Porque de esa manera podemos determinar si efectivamente hay una situación donde un docente incurrió en alguna situación en la cual haya provocado algún accidente del alumno o no haya dado atención prioritaria y obviamente de una manera pronta y expedita o en una manera pronta hacia el alumno para atender alguna emergencia en este sentido, ¿sí? En la salud del alumno hay varias cuestiones aquí que hay que tocar, pero bueno, pues ya la verdad es que sí, ya nos dilatamos mucho en esta cuestión. Ya son 10:29 de la noche. Voy a hacer una segunda parte, si el gran arquitecto del universo me lo permite, pues estaremos aquí la siguiente semanita, espero que ya en el horario habitual de las 6 de la tarde. Toma agua, porque pues yo sigo trabajando, como pueden ver aquí, estoy imprimiendo unas cositas, entonces tengo que trabajar y ver aquí algunas cuestiones que me mandaron por WhatsApp, que también son unos compañeritos de trabajo, porque bueno, pues así rápidamente un anuncio parroquial. Se han dado varias situaciones en las cuales pues estamos arreglando algunas cuestiones de algunos asuntos entre compañeros, porque pues, por ahí algo no estaba bien, pero bueno, pues ya. Si el gran arquitecto del universo me lo permite, estaré con ustedes la siguiente semanita, espero en el horario habitual. Para todos ustedes, una disculpa, ya no pude publicar el flyer ni la capsulita, la verdad es que han sido semanitas bastante estresantes. El día de hoy pues pude traer este pequeño en vivo ya tardecito, una por cuestiones de salud, dos por cuestiones de trabajo, porque sí estuve trabajando, estuve en la Fiscalía de Alto Impacto aquí en la Ciudad de México, entonces por eso no podía. Gracias a los que fueron, los que vinieron, gracias también a ti, Juan Carlos, gracias, muchos de TikTok no saben y tampoco es que me guste ventilar muchas cosas de mi vida privada, pero acá en Facebook sí, tuve unas semanitas, sí he tenido unas semanitas difíciles de salud, ya estamos atendiendo eso, efectivamente sí, tengo el síndrome del corazón roto. O sea, es algo que sí está experimentando mi cuerpo. Entró en un modo de supervivencia por lo que me explicó la doctora en estas consultas, más aunado a una situación que yo ya traigo de hace muchos años. Yo padezco de una especie de fibromialgia hereditaria y crónico-degenerativa. Es una fibromialgia muy extraña que se da pues de manera hereditaria. Hay una fibromialgia que se da por otro tipo de cuestiones, golpes, pues situaciones emocionales, y la mía no. Entonces tuve situaciones de esa índole, se me complicó con otras cuestiones y pues empecé con con una migraña de más de 15 días, ya estoy en tratamiento, de la cual es consecuencia que los nervios de mi columna se están presionando, porque mi columna pues tiene ahí algunas cuestiones, y de lo cual se deriva también por esa fibromialgia, aunado a estrés y aunado al síndrome del corazón roto, que pues sí
sí sufrí y he sufrido, y que mi cuerpo entra en ese modo de supervivencia, la verdad. Entonces, al entrar en ese estado de supervivencia, pues mi cerebro, tanto mi cerebro como mi corazón, pues estaban trabajando al triple, al cuádruple, y llegó un momento en que pues ya no aguantó ni mi corazón ni mi cerebro. Mi cerebro se aceleró demasiado y estaba causando que el trabajar en demasía o tener taquicardia, mucha taquicardia, se me subiera la presión, al igual que los dolores tan fuertes de cabeza hicieron que la presión se me subiera y que me descompensara, entre otras cuestiones. Y bueno, pues he batallado con eso varios días. Ya estoy en tratamiento, ya me mandaron tratamiento para el síndrome del corazón roto, ya me mandaron tratamiento también para la migraña. O sea, aunque no lo crean, sí existe médicamente el síndrome del corazón roto. Me tiene que ver el cardiólogo, me tiene que ver el neurólogo y me tiene que ver el ortopedista, porque me tienen que hacer un procedimiento en mi cabecita para evitar que mi cerebro se inflame y me den esos dolores de cabeza tan fuertes, que es la migraña, que es horrible, no se lo deseo a nadie. Y en cuestión del corazón roto, que es un síndrome del cual me estoy recuperando lentamente, ya me están dando ahorita un tratamiento en lo que me ve el cardiólogo, con la aspirina, que Forte o Proteca, algo así, bueno, que es para evitar ahí situaciones cardiovasculares, y pues me están dando un montón de medicamentos. Estoy llena de fármacos para relajar mis músculos, relajar mis nervios, relajar pues mi cerebro que piensa mucho, quitarme un poco el estrés que traigo. Y por eso es que no había podido hacer el en vivo la semana pasada, porque sí la pasé muy mal con toda esta situación, pero ya me estoy atendiendo. Muchas gracias. Pues obviamente me rompieron el corazón. Sí, me rompieron, bueno, me rompieron la face así, pa' pronto. Muy feo en diciembre, entonces arrastré muchas situaciones, pero pues ya andamos aquí trabajando con muchas cuestiones atrasadas de trabajo por situaciones, pero pues ya andamos en esto, ya estamos trabajando, ya nos estamos poniendo al corriente, porque si no trabajo no hay dinerito ni para los medicamentos, y hay que trabajar, ¿verdad? Mucho. Entonces, bueno, pues así va mi síndrome del corazón roto. Ya estoy mejor, no digo que esté al 100%, no. Hay días buenos, hay días malos, hay días muy buenos, hay días de la fregada, pero pues aquí andamos trabajando, echándole ganas. La gente cuenta conmigo como abogada. Yo hago estos pues en vivos para pues que ustedes conozcan, para que ustedes les nazca un poquito investigar y que sepan cuáles son sus derechos como alumnos, como padres, cuáles son sus obligaciones de alumnos, de padres, de docentes también, cómo protegerse como docentes ante ciertas situaciones, que pues obviamente la SEP los deja solos, su sindicato los deja solos en este sentido. Así que bueno, pues ahora sí, ya me voy a despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias. Miren, les enseño mi tacita que me mandé a hacer aquí de Aequitas, porque tengo que terminar y tengo que ir a cenar algo. Así que pues muchísimas gracias. Ya luego les presumiré por ahí en mi cuenta de TikTok personal y acá en Facebook, que estamos adoptando un callejerito. Adoptamos un perrito callejerito, porque pues ya tenemos a nuestra bebé, nuestra niña, Laika, pero tenemos 3-4 días que ya adoptamos a un perrito, le buscamos hogar, nadie lo quiso, y pues ya el perrito se quedó aquí. Y pues a mí me ganó el sentimiento, y ya cuando vieron pues ya lo había metido. Entonces pues ya se está adoptando al perrito. El perrito ya está quedando aquí, ya lo vamos a llevar a que le hagan su estética, que le hagan su desparasitación y sus vacunas, para dejarlo que pues conviva con nuestra Laika. Pero apoyen la adopción de los perritos, adopten callejeritos también, merecen amor, porque luego se pierden o luego los abandonan y ya la gente no los quiere. En serio, a veces esos perritos no comen en días y a veces comen una vez en semanas, y pobrecitos. Entonces pues si pueden, adopten perritos callejeros, denles un hogar, denles una familia, denles un nombre y pues cuídenlos. Pero bueno, pues ahora sí ya me despido de todos ustedes, así.
larga vida y prosperidad, para todos ustedes. Abrazos fraternos para todos. Esto es al progreso del género humano, por amor a la humanidad, fraternidad universal, oro y miel infinito para todos ustedes, que haya prosperidad, que haya salud, que haya abundancia. El amor siempre se va a reflejar de distintas maneras. A mí me rompieron el corazón, bien gacho, pero vean, nos llegó un angelito, que es un callejerito, y que pues a todos nos está ganando el corazón. Entonces, como me lo decía la doctora, tienes vida, hay que vivir. No importa si nos rompen el corazón, no importa si a veces sentimos que ya no podemos más. El universo, como le quieran llamar, el gran arquitecto o en quien ustedes quieran creer, nos está dando la oportunidad a cada uno de vivir, de volver a sonreír, de seguir creyendo en el amor. No siempre se necesita tener una pareja por apego, por miedo o por XY. Aun cuando amemos mucho a una persona, hay personas que les gusta destruirnos, entonces no hay que darles ese poder. Pero bueno, pues espero que este en vivo les haya gustado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, yo los veo la siguiente semanita si el Gabu me lo permite. Y por aquí nos andaremos viendo, ya trataré de subir más capsulitas, pero pues cuestiones de trabajo a veces sí se complica un poquito. Espero ya poder regresar también a mis actividades deportivas, ya que esté un poquito más controlada de tanto del corazón, del síndrome del corazón roto como de esta migraña y demás. Y bueno, pues aquí nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Bye. Finalizar ahora.